Buenas, el día de hoy vamos a exponer acerca de la entalpía y la entropía. El grupo está conformado por Pablo Mejía, José García, o sea yo, Pedro Ramos, Alejandro Sauceda, Cristian Talavera y Christopher Vanegas. Para empezar, hoy hablaremos sobre dos conceptos fundamentales que estudiaremos en nuestra clase de termodinámica, así como lo estudiamos en la clase de química, los cuales son la entropía y la entalpía, que son dos conceptos muy esenciales si estudiamos los cambios de la energía en un sistema en específico y podemos implementarlo en ciertas áreas de estas ecuaciones. Veremos cómo, cómo se relacionan estas con la energía y el desorden en un sistema. Claro, la entalpía con la relación de energía y la entropía con el desorden. Como primero, tenemos los conceptos de entalpía, que es una función que describe la cantidad total de energía en un sistema, incluyendo energía térmica o la energía interna, como la asociada a la presión y el volumen del sistema, es decir, la que puede ser externa, con una fórmula donde H significa la entalpía, U la energía, P la presión y V el volumen. Y debemos tomar esto como cierto trabajo que se puede ejercer en el sistema, pero lo tomamos como energía interna y podemos asociar esto como energía externa. También tenemos el cambio de entalpía que se nota por la siguiente ecuación. Cambio de entalpía es igual al cambio de la energía sumado por la presión y el cambio del volumen. Debemos tomar en cuenta que es el cambio del volumen y no el cambio de la presión, ya que es importante, ya que podemos equivocarnos en este, en este producto. Está presentado por el cambio de la entalpía y es una medida de energía que se absorbe o libera en un sistema durante un proceso químico-físico a una presión constante. Por eso hay que tener muy en cuenta esto de la presión. Hay dos tipos de cambio en la entalpía en reacciones químicas y en estados físicos o cambios de la fase, como son los exotérmicos o los endotérmicos, donde los exotérmicos la entalpía de los productos es menor que la de reactivos. Es decir, si yo tengo que A es igual a B más C, la suma de la entalpía de estos dos va a ser menor a la de este de aquí. Mientras que el endotérmico es lo contrario, la suma de la entalpía de estos dos va a ser mayor a la entalpía de este de aquí. Después tenemos la entropía, como ya veníamos diciendo. La entropía es la medida en la termodinámica que se usa para expresar la cantidad, sí, o la magnitud de desorden o caos en un sistema, que sería a medida de la disponibilidad de energía en un sistema para realizar un trabajo, que cuanto mayor sea esta cantidad, mayor será su desorden. Y de igual manera, si es menor, tendrá más capacidad para hacer un trabajo ordenado. Además, debemos sumar a la segunda ley de la termodinámica, la cual, aplicada en esto, establece que la entropía tiende a aumentar en sistemas cerrados, lo que significa que en sistemas tienden a volverse más caóticos en los tiempos si no se les aplica energía para mantener su desorden. Recordemos que la segunda ley de la termodinámica nos habla de cómo la energía se dirige hacia donde se pierde la calidad y por eso tiende más a un desorden. La entropía se suele representar mediante la letra S. Aquí vemos el cambio de la entropía, que sería igual a la integral de la derivada del calor entre el tiempo. Aquí lo vemos, donde S es el cambio de entropía del sistema. La derivada del calor es una cantidad infinitesimal, es decir, una cantidad bastante pequeña de calor transferido al sistema, y la temperatura, y la T es la temperatura en la escala Kelvin, dado que en la grada Celsius podría quedarnos una indeterminación como 0 grados Celsius. Esta ecuación se relaciona en el cambio de entropía de un sistema con la cantidad de calor transferido al sistema y la temperatura a la que se realiza esta transferencia de calor. La integral, que es esta de aquí, se utiliza para sumar todas las contribuciones infinitesimales de calor y la temperatura a lo largo de un proceso. Ahora pasamos con la entropía y su reversibilidad. Refiere a la entropía y su reversibilidad.
Primero tenemos que entender que la reversibilidad es un concepto meramente teórico, porque hace referencia a que somos capaces de generar un proceso y luego, y luego revertir ese proceso para llegar al proceso, al punto inicial. Esto en la vida real no ocurre, ya que en ese cambio de proceso, lo que pasa es que se pierde cierta cantidad de energía, ya sea por fricción, ya sea por intercambio de energía con otro sistema, en fin, una multitud de cosas. Así que el concepto de reversibilidad termina siendo un concepto meramente teórico, usado para la formulación de teorías y cálculos termodinámicos generales. En la vida real convivimos con una irreversibilidad porque no somos capaces de regresar a ese punto inicial, así que los procesos reales son irreversibles. Así que a medida que ocurren, la entropía del sistema y su entorno aumenta de forma neta. Si tenemos una taza de café que está caliente y la dejamos en una habitación, lo que va a ocurrir es que la taza de café terminará con la misma temperatura o en un equilibrio térmico con la habitación. Esto porque el calor podríamos llamar el calor excedente que tiene la taza y en comparación al sistema, al entorno, se va a terminar disipando en todo el entorno para que termine en un equilibrio térmico. Así que a modo de resumen, pues tenemos tres cosas. En primer lugar, la reversibilidad es un concepto meramente teórico. En segundo lugar, tenemos que los procesos reales son irreversibles, que la entropía y la reversibilidad están estrechamente relacionados en termodinámica y que la reversibilidad implica un proceso que puede revertirse completamente sin cambios netos en la entropía total. Ahora veremos la relación entre la entropía y la entalpía. Bien, la, la ecuación de Gibbs lo que hace es relacionar esos dos conceptos, tanto la entropía como la entalpía, y eso nos permite predecir la dirección y la viabilidad de las reacciones en función de esos cambios de entalpía y entropía a una temperatura dada. Esto lo que hace es decirnos cómo va a ocurrir en una reacción y si va a ser espontánea o si va a ser no espontánea. Esta es la ecuación de Gibbs y como podemos ver, muestra el cambio de energía libre de un sistema que está relacionado con el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Se suele utilizar para predecir si una reacción será espontánea o no. Y el estudio de equilibrios químicos es la siguiente. Eh, lo que tenemos aquí es que la energía de un sistema es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura absoluta en kelvins por el cambio en la entropía. Ahora, a modo de finalización, creeríamos conveniente ver ciertos usos que tiene tanto la entropía o la entalpía en nuestra vida cotidiana. Bien, cuando vemos esta definición de conceptos, pensamos que son muy difíciles de aplicar o que casi nunca lo vemos y que son utilizados más en entornos científicos. Pero cuando somos capaces de asimilar esos conceptos, vemos como lo común que son estos. Por el lado de la entalpía, por ejemplo, tenemos los usos en la cocina. En la cocina, ¿para qué utilizamos la entalpía? Lo utilizamos para comprender y controlar relaciones químicas que ocurren durante la cocción. Por ejemplo, cuando cocinamos, aunque quizás sea un mal ejemplo porque decimos cocinar a hervir agua, pero bueno, o hacer carne. Lo que estamos haciendo es aplicar lo que sabemos sobre calor, que es la entalpía, para que los alimentos cambien su estado y se cocinen. Tenemos también la climatización, que son los sistemas de calefacción y refrigeración en hogares y edificios. Utilizan principios de entalpía para controlar la temperatura. Quizás no tanto para controlar la temperatura, pero sí ser capaces de saber dirigir la temperatura de la habitación y tener una temperatura dada en condiciones que son necesarias para nosotros. La entalpía se utiliza para determinar la cantidad de energía térmica necesaria para calentar o esperar un espacio. Somos capaces no de pasarnos, no de quedarnos cortos, sino de tener una idea clara de lo que necesitamos para que estén las condiciones que necesitamos. Refrigeradores y congeladores, algo bastante parecido al concepto anterior. Por el lado de la entropía, tenemos el derrame de líquidos. Cuando derramamos un líquido como café o agua a una superficie, la entropía aumenta, porque el líquido se dispersa y se mezcla con el entorno, aumentando su desorden. No, muchas veces pensamos que también el concepto de desorden está ligado solo en astronomía, por ejemplo, cuando hay
muchas estrellas cercas y se crea ese desorden o cuando estamos, por ejemplo, en energía nuclear y está esa colisión, pero podemos ver que es algo más común que eso. Tenemos también la mezcla de gases, cuando abrimos una botella de perfume, los vapores se mezclan con aire circundante, lo que aumenta la entropía del sistema. En el final de la diapositiva tenemos la bibliografía. Muchas gracias.